Nuestra respuesta viene con nuestra pregunta, pero no estamos sintonizados para recogerla, como si cada pregunta tuviera una respuesta. La imaginación, por supuesto, lo es todo. Entonces, ¿cuáles son esas 5 facultades que dijiste? Tienes la percepción, la intuición, la voluntad y la razón. Razón, Sí. Imaginación, hay 6 y la memoria. Todo el mundo tiene una memoria perfecta, solo que es débil. Trabajé con Harry Lorraine, que probablemente tenía la mejor memoria entrenada del mundo, y a la vez le pregunté: Harry, ¿cuánto tiempo recuerdas algo? Dijo: hasta que quiera olvidarlo. Tuvimos a un hombre, Abdul de Arabia Saudita, en un seminario sobre la matriz que dirigimos. Era un psiquiatra, estaba enseñando a la gente a memorizar el Corán. Jerry Lucas, un gran jugador de baloncesto, estaba enseñando a la gente en San Fran a memorizar la Biblia. Tenemos una perfecta memoria, solo es débil, nunca la desarrollamos, pero crecemos y tenemos tan mala memoria. Bueno, no hay tal cosa como una mala memoria. cuanto más lo digas, más te convencerás de que es débil, ¿sí? Exactamente, sí. ¿Qué facultad de las 6 te resultó más difícil de aprovechar y dominar? Todas son difíciles de aprovechar porque estamos programados para no usarlas. Porque solo hay un problema en todo el mundo. ¿Por qué? Y es la ignorancia. No sabemos qué tenemos. Ves que la gente habla de la percepción, pero no la ven como una facultad mental. ¿Sabes? Es solo una palabra. Si tengo un reto, es algo con lo que realmente estoy luchando. He aprendido a hacerlo. Lo he tomado y escribiré en un papel, tan claro como pueda. Como si te lo fuera a dar y entonces entender lo mismo que yo entiendo. El problema lo pondré en medio de una mesa y me sentaré a mirarlo. Y seguiré preguntando ahora: ¿ese problema está en mí o está en el papel? Y está en mí, y trabajaré hasta conseguir que esté en el Por papel y ejemplo, sacarlo ¿a qué de se mí refiere? mismo. Un problema que podría... Bueno, supongamos que estoy tratando de averiguar tal vez cómo mejorar un seminario en particular con el que no estoy contento y lo he estado haciendo durante mucho tiempo. Así que escribirías... Sí, escribe cualquier problema que tengas, no me importa cuál sea el problema. Tal vez falta dinero, no tienes suficiente dinero, escribe eso. Te falta dinero para un propósito, querías comprar un edificio o algo así. Así que miras el papel y te preguntas... ¿El problema está en mí o está en el papel? Y trabajas hasta que lo tienes en el papel. Lo sacas de ti mismo, así puedes mirarlo objetivamente, como lo haría un extraño. Y luego ve y siéntate al otro lado de la mesa y puedo decir ahora: ¿cómo vería esto Lewis House? ¿Cómo lo vería? Puedo ir a sentarme al final de la mesa y decir: ¿cómo lo vería él? ¿Cómo vería esto? ¿Cómo lo resolvería? ¿Iría a otro lugar? La persona no tiene que estar viva, podría estar muerto. Su energía no está muerta, siempre está aquí. Y bueno, lo que está haciendo es cambiar tu percepción. Al cambiar tu percepción, eliminas el problema. La respuesta está ahí, pero tienes que entrar en la memoria con ella. Así que cualquiera de ellos, ¿sabes? Tomas cualquiera de ellos y la voluntad, como estábamos hablando, la voluntad. Si alguien está detrás de ti, digamos en un centro comercial, y te está mirando fijamente, sientes que te está mirando fijamente, ¿no es así? ¿Por qué? El sentimiento es la conciencia de la vibración. Y cuando una persona está mirándote fijamente, se está concentrando, están enviando una carga de energía tan poderosa a tu cerebro que empiezas a sentirla y te das vuelta y seguro hay alguien mirándote fijamente. La concentración aumenta la amplitud de la vibración. Hay un poder que fluye hacia y a través de nosotros todo el tiempo, nunca se detiene. Puede fotografiar la energía saliendo del cuerpo, pues bien, la concentración aumenta, lo hace más poderoso. Así que cualquier cosa en la que te concentres, le estás dando más energía. Emerson dijo: lo único que puede crecer es aquello a lo que le das energía. Así que cuando empiezas a aprender a utilizar estas facultades superiores, empiezas a aprender a mejorar tu calidad de vida y empiezas a ver por qué eres la forma más elevada de la creación de Dios. No veo a Dios como un hombre en la nube que va a responder mis preguntas por mí. Un gran autor dijo una vez: Dios alimentará a todos los pájaros, pero no va a poner comida en su nido. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo.
Y así tenemos estas facultades superiores que tenemos que aprender a utilizar. ¿Cuál fue la más difícil de utilizar para ti y cuál crees que es la más difícil para la mayoría de la gente? La intuición. ¿Era para ti y para todos los No, no, demás? no para mí. Intuición para todos los demás. Sí, porque me hice la idea de que iba a estudiar eso. Dije que un tipo era muy intuitivo y yo quería ser así. Y pensé que hubiera dicho cuando lo vi por primera vez que era psíquico. Bueno, la verdad es que era psíquico. Pero todos somos psíquicos. Psique es la palabra griega para la mente. Y por eso me fascinaba lo que hacía. Podía mirarte y leer la intuición y yo quería aprender a hacer eso. Así que decidí que iba a estudiarlo. Y en un seminario, si estoy enseñando esto, lo que todo el mundo quiere saber, cómo se desarrolla la intuición, porque puedes conseguir. La intuición es un sentimiento que captas, la intuición lee el sentimiento. El sentimiento es la conciencia de la vibración, así que estás leyendo la vibración. La vibración es la ley natural del universo. Tu cuerpo vibra, tu vibración por la alta velocidad de la vibración. Tienes que apuntar tu mente de ti mismo y vas a leer la energía de otra persona. Tienes que centrarte en la otra persona. Así que no puedes ser inseguro cuando intentas ser Oh, no. intuitivo. No puedes estar dudando de ti mismo, no puedes estar faltando a algo. Tienes que prestar toda tu atención a la persona con la que trabajas. Y, por supuesto, ese es el secreto para hablar también. La mayoría de la gente no lo hace. Estamos más preocupados diciendo, ¿qué piensa de mí? ¿Le gusto? ¿Mi corbata está derecha? ¿Qué voy a decir ahora? Sí. ¿Por qué voy a decir? ¿Por qué voy a decir lo correcto? Tienes que dejar de pensar en ti mismo totalmente y ponerla en la otra persona. Y tienes que estar relajado. Tienes que estar muy relajado y sintonizarás con su energía. Empiezas a sentirla, como si estuvieran con alguien y dijeras, Dios, eran interesantes. ¿Por qué eran interesantes? ¿Por qué estaban interesados? ¿Quieres ser cariñoso? Sé amable. ¿Quieres ser amado? Sé amable. ¿Quieres tener amigos? Sé amable. La persona más interesante de la sala es la persona más interesada de la sala. Exactamente. Eso es lo que aprendí desde siempre. Esa es la verdad. Una de las cosas que solía hacer, me encanta todo lo que estás diciendo. Me apasiona porque te decía que antes me aterraba hablar delante de muchas personas, delante de un público de 3, 5, 10. Era aterrador. La idea de estar al frente de 100.000 personas era como si prefiriera acurrucarme en una bola cuando tenía 18, 22 años. Y recuerdo que alguien me dijo, escuché que en alguna parte la persona más interesante es la persona más interesada. Y dije que eso me quita toda la presión, no tengo que decir nada interesante, no tengo que ser como divertido o carismático. Solo tienes que estar interesado. Basta con escuchar y hacer preguntas interesantes o hacer una pregunta reflexiva y genuina. No tiene que ser inteligente, solo eso. La mayoría de la gente ni siquiera recuerda el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque no les interesa su nombre. Están demasiado centrados en sí mismo. ¿Qué piensa la persona de mí? Si estás realmente interesado, vas a recordar el nombre de la persona. Es interesante. Mencionaste algo allí. Hay una buena historia que uso sobre hablar en público. Había estudiado estas cosas durante mucho tiempo y las había usado. Sabía que funcionaba. No me preguntaba si funcionaba, lo sabía. Y todo lo que quería hacer era enseñárselo a otras personas. Tardé 9 años y medio en descubrir por qué había cambiado. Y cuando lo aprendí, todo lo que quería hacer era enseñárselo a otras personas. Pero tenía miedo, era muy tímido, muy centrado en mí mismo. Inseguro, sí. Muy inseguro, pero tenía todos los conocimientos. Ganaba mucho dinero, allí me fue bien. Fuera de allí, olvídalo. Y en una de las cintas de Earl Nightingale, en la grabación llamada La palabra mágica sobre la actitud, ¿lo conoces? No, tendré que ir a buscarlo. Tienes que buscarlo o conseguiré una copia original y te la enviaré. Oh, por favor, hazlo. Lo Lo tienes. escucharé. Lo enviaré. Bueno, dijo, ahora bien, ahí dice, esta es la actitud. Estamos frente a un hecho bastante extraño, tendemos a minimizar las cosas porque podemos hacer las metas que podemos lograr, y por alguna razón igualmente extraña pensamos que otras personas pueden lograr cosas que nosotros no podemos. ¿Por qué quieres darte cuenta de que tienes profundas reservas de talento y capacidad dentro de ti? Ahora bien, si me hubieras preguntado, ¿entiendes eso? Diría, por supuesto que lo he entendido. Lo he escuchado 1000 veces por lo menos. Pues bien, yo estaba en la esquina trasera de la sala del Ohar Hyatt. Bill Gove estaba hablando a 1000 personas.
Yo estaba en la esquina trasera de la sala y lo estaba observando. Bill Goff era Frank Sinatra de los oradores, uno de los mejores oradores del mundo. Tenía un micrófono en mano y tenía la mano levantada y dijo, si quiero ser libre, tengo que ser yo, no el que yo creo que mi mujer cree que debería ser, no el que yo creo que mis hijos creen que debería ser. Si quiero ser libre, tengo que serlo. Yo lo estaba viendo y pensé, Dios mío, este tipo es tan bueno. Si yo pudiera hacer eso, nunca podría hacer eso. De repente, ese disco de él empezó a sonar en mi cabeza. Ahora justo aquí llegamos a un hecho bastante extraño. Tendremos que minimizar las cosas que podemos hacer, las metas que podemos lograr. Y pensé, maldición, esto es lo que quiere decir él. Y de repente me di cuenta de que había escuchado esto durante años. Si Gob podía hacerlo, yo podía hacerlo. Y decidí que iba a aprender a hablar como él. Y le iba a pedir que me enseñara, así que se convirtió en mi mentor. Le pagué mucho dinero para sentarme y hablar con él durante unos minutos, varias veces. Ahora, no hablo nada con Bill Goff, es decir, no me parezco nada a él. Hablaba de forma totalmente distinta, aunque yo me dirija a miles de personas al mismo tiempo. Lo que me enseñó fue a estar relajado ante el público. Esa fue la gran lección. Esa fue la enseñanza. Si no estás relajado ante el público lo sabrá. ¿Cómo se relaja uno ante el público cuando está aterrorizado? Tienes que pensar en el público, tienes que pensar cómo vas a ayudar, cómo vas a enseñarles algo. Otro mentor de hace un par de años me dijo algo muy parecido porque había estado entrenando con Toastmaster y había tenido entrenadores y había superado muchos de mis miedos a hablar delante de grandes multitudes y me volví bastante bueno. Me pagaban grandes honorarios y cosas por el estilo, pero todavía estaba un poco nervioso antes y me sentía un poco inseguro. Y recuerdo que lo llamé unos 15 minutos antes y dije, ¿puedes darme una base? ¿Puedes darme un poco de entrenamiento? Y él dijo, no te preocupes por ti, hazlo sobre ellos. Vas a meter la pata, no te preocupes por ello. No vas a recordar todas las palabras que quieres decir, no te castigues. Céntrate en ellos y cómo puedes servirles. No te centres en ti mismo. Y ahí es cuando todo empezó a cambiar, como dijiste. Cuando te enfocas en el servicio a la audiencia, tienes que enamorarte y ayudar a ese público. Ayudar, dar, hacer todo lo que puedas para servir. Dejar de preocuparte por todo, por tu aspecto. Es lo mismo cuando tienes una interacción con un grupo de personas y solo escuchas y no estás preocupado por lo que la gente piensa de ti y solo te interesas por ellos. Hay que tener mucha confianza en lo que se hace. ¿Cómo se construye esa confianza si no se tiene? Bueno, la confianza se adquiere aprendiendo, es la única manera de adquirir confianza. Fui a un club nocturno en Londres, Inglaterra, en los años 60, The Talk of the Town. Era el club más grande del mundo. Y el espectáculo que tenía era en Wild Wild West. Podría durar 2 o 3 horas y traían a las estrellas para trabajar en él. Y fui una noche y tenía un asiento justo al lado del escenario. Habían puesto a 1000 personas a cenar en Talk of the Town. Ya no estaba abierto. Wayne Newton era la estrella. Wayne Newton era un niño, tenía 20, tal vez 21 años. Su hermano tocaba con él, tocando la guitarra en un pequeño grupo suyo. Salió del escenario y ¡bam! Así de fácil. Era el dueño del lugar. Nunca lo olvidé. Ese tipo estaba tan seguro de sí mismo y tenía al público en la palma de su mano de inmediato. Cada vez que voy a hablar, voy a encontrar un lugar. Si voy a hablar a un grupo, tal vez vaya a la cocina y me siente. Aprendí que si estás vestido, pensarán que eres el dueño del lugar. Te dejarán en paz y me sentaré allí. Y veré a Wayne Newton caminando en ese escenario como un niño. Y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que enamorarte realmente de la idea de ayudar al público. Y eres el dueño del lugar. Tienes que ser tú mismo y entregar. Cada vez que ves salir a una estrella, son los dueños del lugar cuando salen. Pero se han enamorado de ayudarte. Algo más. Parece que has dominado el poder del alter ego. En mi caso, como atleta, solía tener miedo de actuar, de jugar ante los grandes partidos. Solía recurrir a Jerry Rice
porque yo era un receptor abierto y Jerry Rice era mejor. Así que lo imitaba. Decía, ¿cómo haría esto Jerry Rice? ¿Cómo llevaba su cuerpo, su pecho? ¿Cómo entraba en el campo, su confianza? Y yo actuaba como si fuera Jerry Rice. Me convertía en él cuando entraba en el campo. Y eso me ayudaba a superar las inseguridades o los nervios, simplemente enmarcando la energía de Jerry Rice. Me parece que has hecho eso con... Lo hago de diferentes maneras, con diferentes personas. Diferentes escenarios, ¿verdad? Sí. Como hace años empecé a darme cuenta del verdadero poder de la autoimagen, estudiándolo. Y he enseñado esto a mucha gente. Construiré una imagen, diferentes partes de mi personalidad. Veo a alguien que realmente admiro y la forma en que lo hacen y entonces lo adopto. Ahora, tengo esto. Lo he estado haciendo durante años. Y si me observas yendo de un lugar al otro, nunca camino rápido, nunca. Cuando era un niño, esto se me quedó en la mente. Había otro niño, Donnie Miller. Vivía al final de la calle de la que vivíamos nosotros. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, así que no había padres en casa. Todos estaban siempre disparando a los demás, pero su padre estaba en casa. Su padre no estaba bien. Su padre había tenido un ataque al corazón. Así que nadie iba a su casa porque su padre estaba enfermo. Iban a las otras casas. Pero el médico debió decirle a su padre que caminara. Su padre siempre estaba vestido con traje, camisa y corbata. Y lo veía caminar por la calle, lo veía de vez en cuando, caminando por la calle, y tenía que andar realmente relajado. Y cuando estaba construyendo una imagen de mí mismo, una imagen de su padre, se quedó en mi mente. Así que imité su forma de caminar. Pero he hecho cosas diferentes. Por ejemplo, solía ver a Earl Nightingale grabar. Cuando fui a trabajar por primera vez para él, tenía un estudio de grabación. Era así, con una ventana. En mi oficina podía mirar cuando él estaba grabando. Y un día me di cuenta que estaba hablando con ese maldito micrófono. Y pensé que este micrófono era una persona para él. Y entendí que todos los grandes locutores solo hablan con una persona. Se imaginaban a la persona. Ustedes hablan con ustedes. Pero estarían hablando. Y me di cuenta de que estaban hablando con un micrófono. Así que en mi grabación le hablo a una persona. Es un micrófono. Si fuera el público, le hablo a una persona. Son solo lecciones que recogí para mejorar lo que estaba haciendo. Podría haber 500 personas en esa audiencia. La energía de esa persona es tan fuerte. Destaca, sí. Y hubo una persona que conocí, Beverly Lynch, hace unos años, y cuando ella estaba en Nightingale, y le pregunté, una vez dije, ella era oradora, le dije, Beverly, ¿qué haces cuando hay una persona negativa en la audiencia? Ella sonrió y me dijo que le hablaba a la luz, no a la oscuridad. Dije, vaya. Tan obvio. ¿Cómo se me pasó eso? Así que estoy hablando y hay una persona negativa o cuántas negativas. Solo toma una persona que sea súper positiva. Y no importa dónde esté mirando. Esa es la persona a la que miro. Hablaré con esa persona. Así que te centras en la gente positiva. Siempre. Siempre. No vas a tratar de poner tu atención en la persona negativa y tratar de hacerla feliz y sonreír solo. Si sigues poniendo lo positivo, si solo abren su mente a un minuto, estás dentro. Tienes que meter la información en el subconsciente. ¿Cuál es el pensamiento que dirige una adicción? Siempre es lo mismo, no soy suficiente. No soy suficiente. Va a estar detrás de cada adicción, porque si no eres suficiente, adivina que necesitas más. Necesito más comida, más alcohol, más drogas, más sexo, más compras, más Netflix.